Bueno, vamos a empezar con la primera mesa del día. Nuevamente le pido disculpas a los colegas que están esperando poder presentar las comunicaciones. Ya hemos resuelto el conflicto informático que teníamos. Están ya sus presentaciones disponibles. En la primera mesa de hoy tenemos tres ponencias y las dos primeras van a hablar, se refieren a UNASUR y esa posibilidad de reactivación y esta nueva visión de UNASUR que se presenta en el horizonte. La primera ponencia va a estar a cargo de Carlos Alberto da Silva. Se titula La reactivación de la Unión de Naciones del Sur, de UNASUR. Inexorable o contingente, se formula. Carlos Alfredo da Silva es de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. A continuación, hará su comunicación Luis Fernando Vargas Alzate, con una ponencia titulada UNASUR, del vigor reaccionario a la izquierda latinoamericana, del vigor reaccionario de la izquierda latinoamericana, a una frustrante debilidad institucional. Luis Fernando es de AFIT de Colombia. Por último, intervendrá la doctora Aribel Contreras Suárez con la ponencia titulada Las crisis que enfrenta América Latina y su desintegración regional. Aribel viene de la Universidad Iberoamericana de la Ibero de México. Tiene la palabra Carlos. Carlos no tiene presentación. Disponen de 20 minutos cada uno y posteriormente daremos paso a un tiempo similar dedicado a las preguntas, observaciones que puedan hacer ustedes o desde la sala. Adelante, Carlos. Bien, muy buenos días, muy agradecido a los organizadores y en especial tanto a los que están de la Universidad de Colombia como la UNISP. Yo soy Carlos Alfredo da Silva. La temática que me ocupa, que es la reactivación de UNASUR, inexorable o contingente, después vamos a ver que al final de la misma vamos a llegar a algunas conclusiones que nos van a dar cuenta de las dos situaciones. La región sudamericana bajo estudio cuenta actualmente con un mercado aproximado, según datos del Banco Mundial, de casi 430 millones de habitantes. Además, su extensión territorial de 17.658.000 kilómetros cuadrados, lo que representa alrededor del 45% del continente americano. Posee un PBI de dólares 4.185.000, según datos de 2023 del Banco Mundial. Todos estos datos son la suma correspondiente a los dos bloques de integración que le dieron origen a UNASUR, Comunidad Andina de Naciones, CAN, y el Mercado Común del Sur, pertenecientes ambos al subcontinente sudamericano, más Guyana y Surinam. En esta región también tenemos que recordar que se encuentra el 27% del agua dulce del planeta, 8 millones de kilómetros cuadrados de bosques, abundantes recursos energéticos en gas, petróleo, casi para una centuria, y la supremacía mundial en el rubro de los alimentos. La diversidad territorial abarca distintos ecosistemas como el Caribe, la Amazonía, el Pantanal, la Pampa, las heladas regiones de la Patagonia, entre otras, con una proyección geopolítica y comercial hacia los océanos Atlántico y Pacífico, y por el Tratado de Tlatelolco es una zona libre de armas de destrucción masiva. La Comunidad Sudamericana de Naciones es el antecedente directo de UNASUR y fue una comunidad política, económica y cultural formada por los 12 países sudamericanos allá en el 8 de diciembre de 2004 en la ciudad de Cusco, Perú.
durante la tercera cumbre sudamericana. En esa acta constitutiva se estableció que la integración de la Unión Sudamericana se basaba en principios de respeto irrestricto a la soberanía, integridad, inviolabilidad territorial de los estados, y esto fue volcado luego en el Acta de Brasilia, que es el acta constitutiva de la UNASUR en mayo de 2008. Ahora, entre los objetivos de esa tercera cumbre se destacó la constitución de un acuerdo de desarrollo geopolítico y un bloque subregional capaz de enfrentar los efectos de la globalización. Por eso, el acuerdo fundacional expresó la necesidad de desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortaleciera la identidad propia de América del Sur y que contribuyera a partir de una perspectiva subregional y en articulación con experiencias de integración regional al fortalecimiento de América Latina y le otorgara mayor gravitación y representación en los foros internacionales. Esto está tomado de esa declaración de Cusco. Si indagamos en perspectiva histórica los orígenes de UNASUR, también podemos encontrarlos allá en la creación de ALALC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y luego posteriormente transformada en Asociación Latinoamericana de Integración. Posteriormente, y en la primera cumbre de jefas y jefes de Estado de los países sudamericanos del año 2000, seguida por la cumbre de 2002, y luego se firmó el acuerdo de comercio entre Mercosur y la CAM en julio de 2004, donde se emitió a esa y se remitió a la famosa Declaración de Cusco del mismo año. En la reunión de Margarita del año 2007, es convocada especialmente para promover la cooperación energética, los mandatarios y jefas y jefes de Estado presentes decidieron adoptar el nombre de Unión de Naciones del Sur, más conocido por UNASUR, reemplazando la anterior denominación. Para 2008 hay dos actos fundacionales importantísimos para la integración regional. En la cumbre de Brasilia de mayo de 2008, se aprueba el Tratado Constitutivo de UNASUR, que formalizó el proceso de integración basado en los principios de libertad, igualdad y fraternidad para los países de la región. Principios que habían sido planteados ya en su momento por Simón Bolívar en sus discursos y cartas a principios del siglo XIX. La idea de la integración subcontinental bolivariana no logró resultados concretos en un principio, sí contribuyó a forjar una fuerte identidad regional contrapuesta a las concepciones estadounidenses basada en el panamericanismo entre 1889 y 1930 y luego el interamericanismo 1948-1982, que no lograron producir una sólida cooperación mutua debido a las relaciones políticas y económicas asimétricas entre los actores internacionales. Posteriormente, en la reunión de jefas y jefes de Estado de Gobierno de Salvador de Bahía, en Brasil, en diciembre de 2008, se acordó la creación del Consejo de Defensa Sudamericano, que fue impulsado en ese momento por Lula da Silva en Brasil. Ese estatuto luego fue aprobado en la reunión de Santiago de Chile, también celebrada en el mismo mes. En dicho sentido, la UNASUR fue concebida como una construcción que se desarrolló en base a un espacio sudamericano ampliado que incluía entonces a la CAM, OISAI y al Mercosur, así como Guyana y Surinam, con la posibilidad de incorporar nuevos miembros en un futuro inmediato. Su objetivo inicial era político, económico y social. Gradualmente incorporó temas relacionados con la seguridad y la defensa de la región en respuesta a circunstancias, necesidades y urgencias que enfrentaba. Este proceso despertó muchas esperanzas, ya que se esperaba que las decisiones, acciones fueran más eficientes, ágiles y menos burocráticas, beneficiando así a la región. Las aproximaciones teórico-históricas, vamos a ver que para poder comprender mejor los procesos de integración latinoamericano, es fundamental distinguir entre regionalismo e integración regional.
El concepto de regionalismo se refiere al amplio proceso histórico, social y político de construcción de una región, proceso que engloba a la integración regional. Esta última se encuentra asociada a iniciativas formales y está actualmente relacionada con la construcción de espacios económicos supranacionales. Además, estudiar a la integración se torna necesario considerar a los actores privados, así como otras fuerzas sociales, formales e informales, y otros aspectos encubiertos. Por otro lado, el regionalismo implica proyectos políticos configurados tanto desde dentro de la región como por la influencia de la globalización y las crisis internacionales. De allí que existe una conexión entre dos niveles, uno endógeno, lo doméstico, lo regional, y otro exógeno, lo regional global. En este sentido, consideramos que la integración regional es un proceso histórico complejo, pluridisciplinario y multidimensional que trasciende las formas y herramientas económicos comerciales. Por ello, es imprescindible que los gobiernos involucrados, a través de los mecanismos de integración adoptados, se dediquen a diseñar instrumentos que contribuyan a la construcción de un etos social regional y supranacional, el cual funciona como el origen de toda integración genuina. Pero para que exista integración, también debe haber un etos cultural regional, la patria grande, que se refleje en intereses, percepciones, objetivos, tanto comunes como compartidos. Para lograr un proceso de integración exitoso, los gobiernos deben evaluar y considerar los elementos culturales, educativos como pilares fundamentales de dicho proceso. Los diferentes mecanismos de integración, para poder analizarlos, resulta crucial analizar los diversos tipos de regionalismo que se desarrollaron en la región, así como sus orígenes, ideas, concepciones relevantes a lo largo del tiempo. Por eso creo que la cultura, la educación, solidaridad social, instituciones, la política, junto con la economía y los sistemas de cooperación, son las herramientas necesarias para construir un espacio multinacional ampliado que trascienda la forma de zonas de preferencia arancelaria, zonas de libre comercio, uniones aduaneras o mercados comunes. Según Heredia, un profesor de Argentina, cordobés, no existe un integracionismo latinoamericano, sino más bien una amplia gama de ideas en torno a los proyectos y acciones que se llevaron a cabo a lo largo de la historia con el objetivo de reunir y unir a pueblos y naciones para enfrentar de manera más efectiva al mundo en el proceso de la incorporación de nuestras naciones a un orden o sistema internacional. En el periodo posterior al proceso de independencia de los países hispanoamericanos y a la construcción de los estados nacionales, a partir de la década de 1820, la idea del regionalismo surgió como una respuesta a problemas de seguridad con el propósito de afirmar la autonomía soberana y contrarrestar las intervenciones extranjeras en la región. En este enfoque, el regionalismo no sigue parámetros europeos ni responde a la idea de ampliar mercados. Por el contrario, es una expresión política de autonomía, de fin del colonialismo, de resistencia ante las intervenciones de las grandes potencias. De esta manera se estableció una tradición intelectual original e independiente para teorizar en y sobre la región, fundamentándose en principios del derecho internacional público y basada en ese precepto del unionismo continental. Líderes de la independencia como Bolívar, San Martín, Francisco de Miranda, Miguel Hidalgo, Francisco Bilbao, Andrés Bello y otros concibieron la idea de la independencia como una meta continental y visualizaron que la lucha exigía unión, solidaridad y coordinación en las antiguas colonias españolas. Específicamente las ideas de Bolívar en torno a la liberación del dominio español y al tipo de sociedades que debían surgir después del colapso del régimen colonial, se vieron reflejadas en ese proyecto que fue el Congreso Anfictiónico de Panamá, el cual fracasó debido a la influencia de
el colonialismo británico y estadounidense, el declinante imperialismo español y las oligarquías nacionales que tendían a aliarse con los poderes externos. Ya entrando y avanzando en el siglo XX y durante la Guerra Fría, los años 50 y 70, surgió el denominado regionalismo cerrado, basado en un paradigma geopolítico que fue diseñado por Estados Unidos, y este paradigma dio lugar a rivalidades que cristalizaron en hipótesis de conflicto en un contexto regional dominado por dictaduras militares, sobre todo en Sudamérica, con un enfoque de la autosuficiencia económica, autónoma y de infraestructura física como medios de poder, ocupación territorial e influencia de competencia geopolítica y comercial. Por eso ahí es importante lo que dice un especialista de relaciones internacionales, Lanús, Archibaldo. La inestabilidad política que afectó a toda la región durante la década de los 70-80, caracterizada por golpes de Estado y crisis de los sistemas democráticos, junto con los ciclos típicos de stop and go latinoamericano, inestabilidades económicas por estrangulamiento externo, la crisis de la deuda en los 80, el conflicto centroamericano contribuyeron a la disminución del dinamismo en el comercio intralatinoamericano, que había sido significativo en las décadas anteriores, y a la desaceleración, paralización e incertidumbre en los procesos integracionistas regionales. Como resultado, se abandonaron los compromisos formales y totalizantes propios de metas prefijadas, enfocándose en cambio en la integración informal basada en proyectos. Carlos, disculpe, le quedan 5 minutos. ¿Dispone usted de 5 minutos para hacernos llegar sus argumentos sobre la inexorabilidad o la contingencia de UNASUR? Perfecto. Bien, ya entrando entonces en los años 2005-2015, pegó un salto. Se implementó un regionalismo post que podría interpretarse como postliberal y posthegemónico, y ahí correspondería a un proyecto político que cuestionó ese paradigma geoeconómico de los años 90, que buscó reducir las asimetrías, y ahí nos encontramos con un regionalismo abierto y aparece un actor extrarregional muy destacado, que es China, que fortalece un creciente proceso de comercio, infraestructura e inversiones con su iniciativa de Ruta de la Seda. Por eso aquí tenemos que ver una agenda de integración profunda que abarque inversiones, normas laborales, entre otros aspectos, a diferencia del regionalismo cerrado, que se caracterizaba por ser superficial al facilitar únicamente el acceso a los mercados a través de la eliminación de barreras arancelarias. Por eso es necesario realizar una distinción entre proyectos de cooperación o integración exclusivamente latinoamericanos, independientemente de las debilidades o fracasos de su implementación. Y para ir viendo al final, creemos que UNASUR es una construcción inexorable. Se constituye como uno de los tantos mecanismos existentes en la región y sobre todo resulta crucial en el marco del orden global contemporáneo si los países subdesarrollados o periféricos cuentan con capacidad propia para diseñar y llevar a cabo proyectos nacionales de desarrollo viables, de manera que puedan convertirse en actores de la globalización. Y es de vital importancia, sobre todo para la inserción mundial de los países miembros de la UNASUR, como para la consolidación de este proceso de integración que adquiere una importancia estratégica en el contexto actual de lo que significa UNASUR. Aunque presenta cierta fragilidad institucional y carece de una estabilidad estructural, ha logrado capitalizar su capacidad de negociación gracias al oportuno respaldo de los poderes ejecutivos de la región. Desde sus orígenes, UNASUR ha operado a través de un mecanismo de negociación en 3 niveles: un nivel presidencial representado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y la mediación de la Secretaría General, el nivel diplomático que comprende el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y el nivel político-militar que incluye el Consejo de Defensa. Por eso, aquí tenemos que recordar que sobre todo, a lo último, pensando ya en la deconstrucción que se ha hecho a partir del año 19 en crear la PROSUR. No voy a entrar a hablar de la salida de los países porque han vuelto a pedir tanto Argentina como Brasil
que suspendieron en su momento su participación, su reingreso, y mantuvieron su postura de estar dentro Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela. Por eso, para ir concluyendo, quiero dejar que, sobre todo aquí, que la UNASUR padeció en materia de integración especialmente, nos encontramos con 5 factores que van a socavar al proyecto. La falta de un liderazgo regional posterior a lo que se llamó la oleada rosa, la creación de la Alianza del Pacífico que generó una fractura geopolítica en Sudamérica, la necesidad, yo hablo acá en la ponencia de la Alianza del Pacífico, la necesidad de un consenso sobre los valores fundamentales de una comunidad de estados para lograr una mayor integración regional, la incapacidad de llegar a un consenso en la elección de un secretario general después de la conclusión del mandato del expresidente colombiano Ernesto Samper, que fue el corolario de la crisis estructural, la ineficacia en la gestión de la crisis en el caso de Venezuela, lo que la ha convertido en la región en una periferia turbulenta, y sobre todo es necesario resignificar y recuperar la UNASUR para la región, no solo a través de la voluntad política de los líderes y el consenso pluralista y democrático emanado del mandato popular y de la ciudadanía, que es necesaria, una ciudadanía regional, es alcanzar un auténtico proceso de integración regional basado en valores autónomos de nuestra América. Muchas gracias. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Se ha tenido usted al tiempo disponible. Pasamos ahora a la presentación de Luis Fernando. Luis Fernando, Sí. Cuando quiera. Bueno, muy bien. Entonces, ¿finalmente puedo compartir desde acá o comparten el archivo que tienen allá? No, vamos a tener que poner la presentación que tenemos aquí. Listo. No es posible compartir. Bueno, muy buenos días, profesor Francisco, por el acompañamiento en este proceso de desarrollar algunos análisis bien desde la perspectiva intergubernamental, bien desde otras ópticas que nos permiten acercarnos mejor a lo que hemos conocido como integración regional en América Latina. Dar las gracias también al Congreso por permitirnos esta conexión. En principio, pues estaba planificado que iba a asistir presencialmente, pero por algunas razones no lo pude hacer y fue muy bueno tener esta oportunidad. He decidido entonces adentrarme a un tema que normalmente no trabajaba académicamente, porque digamos que mi área de trabajo normalmente ha sido el tema de la política exterior, tanto a nivel de América Latina como de Colombia, pero siempre me llamó la atención y valga anotar la palabra siempre, el tema de la integración regional en tanto es dato constitucional para Colombia. Por ende, está contemplado dentro de esos lineamientos de política exterior que debiera Colombia tener, trazados desde 1991 en perspectiva constitucional hasta el presente. Y titulé esta intervención UNASUR del vigor reaccionario de la izquierda latinoamericana, una frustrante debilidad institucional, con el temor que tenía yo desde el título de transmitir su finalización. Y esto lo que explica de una u otra manera es, para mí no estaba tan claro que UNASUR hubiese muerto. Hoy, pues ya con la intervención de Carlos, y con muchas cosas que han pasado en los últimos meses, pues estamos presenciando la posibilidad de una reactivación o un relanzamiento de la organización. El orden de la intervención en estos 20 minutos, entonces, gira en función de hablar un poco de por qué es tan complejo el tema supranacional en Sudamérica, detenerme un par de minutos en el intergubernamentalismo como la opción, UNASUR como una postura regional, hablar un tanto de las dificultades del contexto político regional, intentar entonces en este breve tiempo hacer un análisis desde la perspectiva intergubernamental
y cerrar pues con unas conclusiones que en principio tracé a manera de recomendación, pero que ya posteriormente pues no las visualizaba como tanto una recomendación, más como una apertura a entender esto en mejor medida. UNASUR, bueno, en la introducción también tengo que anotar que UNASUR es una respuesta, pero UNASUR es una propuesta. Ya Carlos, digamos, hizo un recuento muy interesante y muy ajustado a lo que fue el proceso de cómo se confeccionó la organización. Y eso nos llevó a entender que, por ejemplo, ese edificio que vemos en la fotografía se convierte en un icono, pero también como icono fue destruido, no el edificio porque aún está, pero sí cuando se despoja a la organización, por ejemplo, de algo que es bastante interesante y representativo para una organización internacional como es su sede. Y ese sería, digamos, lo que en su momento podríamos haber entendido como el principio del fin. A UNASUR desde varios gobiernos suramericanos se le declaró ya finalizada. Algunos gobiernos, como Carlos lo ha señalado, pues mantuvieron su lealtad frente a la organización, y hay algunos gobiernos que ya empiezan a pronunciarse para, digamos, aunque habían declarado su retiro, pues retornar. Eso, entonces, lo que nos lleva también a preguntarnos es si definitivamente los gobiernos de Sudamérica van a retomar el compromiso que en su momento plantearon, o si será más de lo mismo. Y más de lo mismo es, precisamente retornando también a lo que Carlos planteaba, es analizar si las dificultades que se evidenciaron, que están, digamos, muy bien expuestas por la literatura, llevaron a esto que muy acertadamente el profesor Francisco en su última publicación determinó como el análisis de las 3 crisis, que yo creo que es la mejor radiografía que puede uno hacer de esa organización, como también otras producciones literarias más recientes han intentado dar explicación de a dónde se llegó. Entonces, simplemente para hablar de la imposibilidad del supranacionalismo en Sudamérica, pues hay que resaltar, aunque se cuestione y se critique todo el tiempo, que por qué miramos a Europa para entender estos fenómenos de la integración, del supranacionalismo, de la integración desde la perspectiva intergubernamental, etcétera, etcétera. Pues nosotros tenemos un tratado constitutivo que es el famoso SECA, de mediados del siglo XX, y es el punto de partida de un modelo que bien se pudo retomar en otras partes del mundo o que no funcionó. En Sudamérica, definitivamente no se comprendió que hay unas características fundamentales de la integración bajo la lente de la supranacionalidad. Por ejemplo, destacar la voluntariedad, que es bastante trabajada, que se convirtió en lugar común, si se quiere, en la literatura. Pero la representatividad, el carácter vinculante, la integralidad, el consenso, la unificación y el comunitarismo son condiciones absolutas para avanzar en un proceso de acercamiento supranacional, que es en última instancia la única vía para pensar la integración regional en términos plenos. Con ello lo que quiero decir también es que si nosotros hacemos alusión a la integración regional en su extensión y a su plenitud o a total plenitud, pues nosotros tendríamos que estar pensando siempre en función de unos órganos supranacionales que lideren los procesos. Contrario a ello, por ejemplo, el intergubernamentalismo pues nos permite a nosotros mirar esto en términos de una interacción y cooperación, como ya ha sido también trabajado por mucha literatura. Han sido, y también para tocar algunos de los asuntos que Carlos planteaba frente a las externalidades que han afectado el diálogo a nivel no solo de Sudamérica, sino de América Latina, pues hay que señalar que hay unos elementos que propician la ruptura, el distanciamiento, y entre ellos, pues valga notar que durante mucho tiempo se destacó la influencia y la presencia estadounidense en la región, que aún permanece, y ahora en los últimos años, pues el rol de China y de Rusia están influyendo notablemente. Ya visualizando el intergubernamentalismo como la opción para explicar y también para acercar a las naciones suramericanas, pues habría que hacer la revisión de los 2 grandes antecedentes, que son la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur. Pues ya todos hemos avanzado por un recorrido histórico para entender cómo se llegó a ellas, pero también hemos sabido de cómo su funcionamiento se frustró
no de cuando en vez, sino constantemente. Y por eso la gran pregunta que surge es si la comunidad andina y Mercosur realmente se convirtieron en unas aproximaciones supranacionales o fueron simplemente unos intentos de llegar al supranacionalismo y eso no llegó a feliz término. Porque a partir de esa revisión de la comunidad andina y Mercosur, que es lo que el Tratado de Cusco o la Declaración de Cusco más bien propuso acercar, puede empezar a explicarse la dificultad para que UNASUR llegara a lograr sus objetivos. Carlos hacía mención de algo importante, y es que en la declaración de Cusco quedó explícito el ejercicio de acercar a la comunidad andina y a Mercosur al interior de la organización. Pero luego cuando uno mira el tratado constitutivo de la UNASUR, pues se descubre que esa alusión solamente va a quedar contenida en el preámbulo del tratado constitutivo como un entendimiento. Literalmente dice que entienden los gobiernos suramericanos la necesidad de pensar en que la comunidad andina de naciones y Mercosur interactúen de manera directa. Pero después, en el Tratado Constitutivo, ni en sus objetivos, ni en ninguna otra sección va a aparecer esto como un compromiso que adquiere la organización. Por tanto, eso aleja la posibilidad de pensar, obviamente, esto desde el supranacionalismo y más bien plantea la lógica intergubernamental para entender por qué UNASUR puede funcionar desde ahí. Entonces, el intergubernamentalismo implica una plena comprensión de la integración regional, en clave supranacional, por supuesto, como lo mencionaba previamente, y la cooperación internacional a partir de unos pactos o acuerdos entre estados. Yo normalmente tengo unas dificultades cuando uso la palabra estados para estos análisis porque normalmente es preferible usar la palabra gobiernos, no obstante son los estados los que comprometen su participación en las organizaciones, pero los estados pues a fin de cuentas o al final del día pues se entienden como actores racionales que no son los que toman decisiones sino los individuos. Borsil y Rice plantean que una de las premisas fundamentales del intergubernamentalismo se aproxima al grado de colaboración o de cooperación que acuerdan unidades políticas o que pueden acordar unidades políticas en lugar de avanzar en niveles de interacción, interdependencia o interpenetración, como lo sugiere o lo sugirió Gustavo Palomares cuando planteó en 2015 un capítulo en el libro editado por José Antonio Sanahúja, donde hay un análisis bien interesante de cómo llegar a la integración regional a partir de unas etapas o fases que contemplan primero interactuar, luego ser o hacerse interdependientes y llegar a un nivel de interpenetración tal que ya hace casi que irreversible el proceso de integración. Pero la pregunta es si en Sudamérica o en América Latina hemos avanzado hasta llegar a esa interacción, interdependencia o interpenetración, y en realidad, pues, tanto la literatura como el seguimiento que se hace al comportamiento de los gobiernos, pues nos muestra que no se llegó al nivel óptimo de interdependencia y menos de interpenetración. Esa sería la ruta, pues, para la integración. Entendiendo a UNASUR como una postura regional en Sudamérica, pues simplemente retornar a esos antecedentes, emerge en 2008 como respuesta a un contexto, como propuesta al mismo contexto, pues se criticó mucho que la organización estaba tratando de envolver o involucrar a los gobiernos para que gradualmente fueran desatendiendo lo que la Organización de Estados Americanos había liderado durante mucho tiempo, con todas las críticas que ha tenido. No obstante, digamos que el hecho de que UNASUR emerja en 2008 como una organización internacional, pues no fue realmente la respuesta adecuada, en tanto la organización gradualmente empezó a padecer lo que nosotros conocemos como la ideologización de su ejercicio. Esa, desde mi perspectiva, y la literatura en varios apartes lo ha demostrado, ha sido la enfermedad de las organizaciones, o más bien de los intentos de acercamiento a organizaciones internacionales y a proyectos de integración del siglo XXI en América Latina. Yo digo que en el siglo XX no se padeció de ese problema. En los años 90 tal vez empezó a presentarse una sintomatología al respecto, y el siglo XXI sí se cargó
por completo de un componente ideológico para los proyectos de integración y para las organizaciones internacionales que se pudieron proponer. Pues Prosur, nada más Prosur, que fue la relativa inadecuada respuesta a la finalización de lo que UNASUR estaba proponiendo, era o estaba más ideologizada que la misma UNASUR. No obstante, hay que anotar algo, y es que cuando se revisan el tratado constitutivo de la organización, en realidad el componente ideológico no aparece por ningún lado. Digamos, la organización se plantea en el tratado constitutivo de 2008 como un ente neutro, o un ente bastante amplio en función de unos objetivos bastante amplios que involucran múltiples temáticas, y por eso cuando surge ese tratado constitutivo y cuando los gobiernos de Sudamérica plantean esta ruta de trabajo conjunto, en realidad hubo grandes expectativas que pues infortunadamente al final no se alcanzaron. Había unas dificultades en ese contexto político regional. Dentro de esas dificultades, que se combinaron con una que gradualmente fui yo analizando en la revisión de literatura y sobre todo en la práctica y en los discursos de los líderes políticos, está la carencia. Primero, digamos, a nivel regional, a nivel de Sudamérica, está la evidente carencia de una aplicación o implementación de lo que en su momento Hooke y Marx plantearon en el texto de 2001 como el intergubernamentalismo deliberativo. En su momento también recuerdo en 2011 en un texto Andrés Malamud lo llamó como el intergubernamentalismo liberal quizá, y a la larga se fue entendiendo en esa perspectiva. Pero yo creo que no solo en UNASUR, sino a nivel de Sudamérica, la gran falencia o la gran carencia desde la perspectiva intergubernamental fue no haber avanzado hasta llegar a la participación que demanda ese intergubernamentalismo deliberativo que se planteó desde la Unión Europea, porque esos son autores que plantean ese texto en 2001 para explicar cómo la Unión Europea evoluciona, hasta, por supuesto, lo que en Sudamérica se ha venido desarrollando. Entonces, hay un contexto político regional. Llevo 15 minuticos, me faltan 5. Llevo un contexto político regional que no hay que obviar ni hay que omitir, porque es el de la crisis económica. Coincide la crisis económica y financiera que es originada por el tema de las hipotecas subprime en Estados Unidos, con la creación de la organización, y hay unas nuevas fuerzas sociales y políticas que Atilio Borón muy bien, digamos, describe en el texto 2005, destacando agotamiento de políticas, surgimiento de expresiones de política de izquierda. El proceso va a ser alimentado por varias crisis evidenciadas en formatos tradicionales de la representación política y la amplia difusión de luchas contra el denominado neoliberalismo. Lo pongo entre comillas porque yo ahí también tengo una discusión conceptual frente a ese asunto que después, que no es, digamos, motivo de conversación ahora. Hay una empatía entre los gobiernos que se identifican con fuerzas sociales y políticas, y ellos van a acuñar o a imponer, digamos, lo que denominamos la revolución bolivariana o el socialismo del siglo XXI, y terminan permeando profundamente a la organización, haciéndole un daño profundo, porque gradualmente se generaliza en Sudamérica la comprensión de UNASUR como un proyecto o como el proyecto de la izquierda latinoamericana. De hecho, para Colombia, que era el actor molesto en ese entonces por sus gobiernos, digamos, de centro-derecha, la inclinación fue clara y era de no participar del proceso en UNASUR hasta que al final, por tanta presión, digamos, regional, pues lo lograría. Esos alineamientos y coincidencias ideológicas de los gobernantes influyen en la orientación de la organización y desvían la atención de los propósitos originales, que terminan convirtiéndola en un ente ineficaz. Entonces, una lectura intergubernamental de la organización, pues uno parte por el final, y es si vamos a entender ahora con estos movimientos contemporáneos el relanzamiento de UNASUR. En realidad pareciera que no es tan fácil, además porque ya fue bastante criticado por su discurso de presentación al presidente Lula da Silva frente a esa expresión de una creación narrativa frente a lo que en Venezuela está sucediendo. Entonces eso ya empezó a generar, digamos, bastantes reacciones divergentes. El tema del consenso. El consenso se convierte a la larga en un problema en una organización internacional. El consenso, por supuesto, es un ideal, es un deber ser, pero es un deber ser que
a la larga se convierte en algo muy complicado. Entonces está para plantear si ese tema del consenso en la organización realmente fue algo que le hizo daño. La estatalidad y la soberanía se convierten en aspectos fundamentales que dificultan alcanzar mejores niveles de interacción, interdependencia e interpenetración, como lo planteaba el texto de Palomares y como lo plantea incluso Eduardo Pastrana en otra publicación de 2018. La existencia de estados fuertes con naturaleza asociativa. Disculpe, Luis Fernando, Sí. disculpe, tiene 3 minutos, dispone de 3 minutos para finalizar. Sí, señor, gracias. La existencia de estados fuertes con naturaleza asociativa, la identificación de principios y la armonización y parametrización de políticas de diversa índole son condiciones al intergubernamentalismo, y en la región se evidencian problemas al respecto. Lo que hace que la lectura intergubernamental del funcionamiento de la organización pues, se distancie de la posibilidad de que esto se alcance. Específicamente en lo que concierne a Sudamérica puede notarse que la concurrencia de factores críticos derivados del agotamiento de modelos económicos alternativos con demandas sociales insatisfechas y desencuentros políticos que derivan en fracturas y tensiones internas gravitan en la gobernanza regional y conspiran contra las proyecciones estratégicas de esta organización y sus capacidades de acción en las coyunturas, ante las coyunturas conflictivas, de acuerdo con CELI, un texto de 2017. Ya para cerrar entonces esta intervención, pues 3 asuntos que pueden ser considerados como las conclusiones parciales a las que uno llega con la revisión desde estas perspectivas intergubernamentales, y es que UNASUR, provista de un marcado carácter intergubernamental en su texto, en su tratado constitutivo, se aproximó más a un ejercicio de cooperación política internacional que a un proyecto integrador, pero podría uno decir que incluso la razón está explicada desde el mismo tratado constitutivo con carácter intergubernamental. Sin embargo, el contexto regional y los rasgos tradicionales de los gobiernos, sumado a las diversas crisis de resultados, modelos y expectativas, que para eso pues acudo al texto del profesor Santos Carrillo, dificultaron la cooperación entre ellos. Gradualmente los miembros del organismo abandonaron el proyecto hasta despojarlo, incluso sucede como lo mencionaba al principio, y finalmente pues los gobiernos que opten por adelantar proyectos de carácter intergubernamental deben considerar primero si efectivamente existe el interés de cumplir con los mínimos requeridos para ese ejercicio. No se logra cooperación sin ceder en intereses, ni acordar compromisos en los cuales deben alcanzarse corresponsabilidades. Esa palabra me parece fundamental, que beneficien a las sociedades involucradas. La corresponsabilidad también es una explicación que desde el intergubernamentalismo pues, facilita alcanzar resultados. Listo, 20 minutos. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. Gracias por tu disciplina. Seguimos y finalizamos las presentaciones con la comunicación de Aribel. Aribel, ¿me oye? Sí, muy buenos días, muchas gracias. Estaba esperando a que pudieran compartir la pantalla, pero bueno, ahora sí. ¿Me escuchan bien ahí? Porque estoy en dos equipos, un equipo con la cámara y otro equipo con mi audio por cuestión de conectividad. Pues muchísimas gracias, muy buenos días. Es un gusto para mí poder estar aquí en este tercer Congreso Latinoamericano de Integración Regional. Y el tema del cual hoy rápidamente les voy a platicar, como viene en la siguiente diapositiva, el título de esta presentación, si pudieran, gracias, en esta exactamente, es las crisis que enfrenta América Latina y su desintegración regional, es decir, desde un enfoque macro, desde una óptica geopolítica, hacia dónde veo yo que América Latina se está moviendo. En la siguiente diapositiva podemos apreciar que destaco 5 grandes ámbitos de crisis. Si me pudieran avanzar, de favor, la siguiente diapositiva, exactamente en esa. Aquí podemos apreciar que yo veo como si fuera un paraguas sostenido por 5 pilares, donde, por un lado, las crisis políticas por las cuales atraviesa América Latina, donde pareciera que en términos políticos, pues se ha dividido en gobiernos de izquierda, en gobiernos de derecha, pero también está esta crisis económica que ha quejado y ha impactado a la región de América Latina y el Caribe,
desde la pandemia, ¿no? Quedó muy en evidencia cómo es que si de por sí ya desde hace décadas atrás América Latina vivía una gran asimetría, la Sí, pandemia... Aribel, disculpe, necesitamos que elimine el resto de los dispositivos que tiene disponibles porque no se le entiende, llega el eco del micro de los demás dispositivos que usted tiene abiertos. Con que quite el sonido de uno de ellos sería suficiente, ya podríamos oírla bien. Es que yo nada más dejé el audio de un equipo. Ahora la oímos muy bien, ahora se entiende bien. Ahí estamos mejor entonces. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Les comentaba que veo América Latina con un paraguas de 5 pilares, con grandes crisis. La primera es el tema de las crisis políticas, donde América Latina se ha dividido en términos políticos, aquellos gobiernos de izquierda contra aquellos gobiernos de derecha. En términos económicos, desde antes de la pandemia, América Latina se ha encontrado inmersa en una gran asimetría económica y a partir de la pandemia, pero que se ha agudizado sin duda a partir de la guerra en Ucrania, pues vemos este gran choque en cuestión de la afectación en la inflación, el poder adquisitivo, pero también en otras variables en el ámbito económico. En la parte social hemos visto que de derecha a izquierda, de arriba a abajo, pues surgen estos movimientos sociales donde ya la población no está de acuerdo en el aspecto de los gobiernos y entonces han decidido salir a las calles, deciden manifestarse y expresarse en cuanto a la oposición del gobierno en turno. Si bien es cierto que en el pasado lo veíamos, durante los últimos años se ha venido intensificando. También hay unas crisis en términos de medio ambiente, no solamente por pues la selva del Amazonas, sino también por este choque de visiones de los gobiernos de derecha y de izquierda con respecto al cambio climático, los escépticos y los que están a favor, no nada más en cuestión del Acuerdo de París, sino per se con respecto a tener una política de medio ambiente. Y el quinto pilar, pues sin duda la crisis sanitaria que aquejó y mermó tanto la región de América Latina. Avanzando en la cuestión de las formas de gobierno de América Latina en la siguiente diapositiva, pues se puede apreciar de manera visual cómo es que los gobiernos, pues poco a poco en América Latina se han ido moviendo, han estado, digamos, en una tesitura, moviéndose de gobiernos de derecha, con democracia, aunque fracturada, pero pudiéramos decir que existía cierta democracia y cierta estabilidad democrática en la región, pero poco a poco se han ido avanzando en estos matices para moverse hacia gobiernos de izquierda, pero también hacia autocracias. Si bien es cierto que antes veíamos a gobiernos con dictadura, pues hoy pareciera que es la nueva ola política, donde han avanzado también estos nuevos populismos. Y entonces vemos que América Latina y el Caribe sin duda se encuentran en una crisis aguda en el ámbito político. En la siguiente diapositiva vemos un mapa dentro del índice de democracia que genera la unidad de inteligencia de The Economist, donde nos muestra que lo que menos hay en América Latina es democracia. Cada vez los gobiernos se mueven hacia un ámbito de pasar de una democracia mediana, por llamarlo de alguna manera, hacia gobiernos totalmente autoritarios, totalitaristas, y hay una verdadera crisis en cuestión de la democracia, donde hay cuestionamiento hacia la legitimidad de los resultados electorales, intervenciones, inclusive gobiernos extranjeros, y entonces hoy la conversación sin duda es ¿y hacia dónde va esta crisis política de la región? En la siguiente diapositiva podemos ver que durante la pandemia quedó muy en evidencia que la crisis sanitaria ponía al descubierto
este gran acaparamiento de las vacunas y donde América Latina y el Caribe no solamente quedó afectada por el gran número de casos de contagiados y de decesos, sino que había gobiernos que, dependiendo de su ideología política, tomaban decisiones en el ámbito sanitario, y donde la región de América Latina no quedó cubierta con esta parte del mecanismo COVAX para poder dar proveeduría de vacunas. Ahí es donde entra en acción el gobierno argentino con el gobierno mexicano, pues para poder hacer hubs de vacunas y de ahí proveer vacunas a varios países, pero también hubo cierto descontento porque no quedaba claro ni había transparencia de por qué había envíos de vacunas primero a ciertos países y luego a otros. Nunca nos quedó claro si era digamos, si era un enfoque por porcentaje demográfico o afinidad inclusive de políticas públicas con respecto a estos dos gobiernos. Entonces, esto también, digamos, generó crisis al interior de la región. Y esta situación que se vivió en la pandemia, podemos apreciar en la siguiente diapositiva, cómo es que hubo una gran presión hacia las cadenas de suministro en América Latina y el mundo. Sin embargo, pensaríamos que el tema de las cadenas de suministro únicamente tendría que ver con cuestiones de China, pero no es así. América Latina quedó afectada justamente por esta presión, desde el tema de los contenedores, el tema de que los puertos pues no estaban recibiendo pues buques provenientes de Asia y sin duda los procesos productivos en ciertos sectores, dependiendo de cada nación de la región, pues también vieron afectados sus intereses. En la siguiente diapositiva podemos ver que esto, pues sin duda, vino a reconfigurar, por lo tanto, una crisis en cadenas de suministro, donde todavía hoy en día, en el año 2023, estamos viviendo el gran costo que esto ha significado, donde todavía existen cuellos de botella en ciertos sectores, y aunque la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo este año comentaban expertos de que se iban a relajar ya estos cuellos de botella, que se iban a desatorar y que por lo tanto íbamos a poder ver, digamos, cierta fluidez. Hay que poner la atención de por qué no América Latina hoy está aprovechando esta crisis que se dio y que ahora estamos hablando de nuevos términos como lo es el nearshoring, el friendshoring, el allyshoring, es decir, esta relocalización de procesos productivos. Vemos que la oportunidad de oro la está dejando pasar. Y muchos pensarían, bueno, pero México la está aprovechando muy bien. Pues la verdad es de que no. O sea, yo soy mexicana, vivo en México y les puedo decir que no lo estamos sabiendo aprovechar y que en sí, desde mi perspectiva, América Latina y el Caribe están dejando pasar la oportunidad que es hoy este momento. ¿Cómo es que pudiera sumarse a estos nuevos intereses económicos de Estados Unidos para dejar de depender de China? ¿Y cómo es que esta relocalización pudiera darse en la región? Yo no veo con una gran claridad ni como estrategia de la región que pudiéramos hablar entonces de que América Latina y el Caribe pudieran sumarse a lo que es el nearshoring. En la siguiente diapositiva, por cuestiones de tiempo, pues nada más comparto esta diapositiva sobre cómo es que hay una gran afectación económica, ha aumentado el desempleo, ha aumentado la inflación a niveles históricos de diversos países, no solo como región per se, sino que vemos algunos casos que se han roto porcentajes de inflación históricas en Venezuela, en Argentina, pero también en la región como tal. Y ahí viene esta gran reflexión de que hasta dónde se puede resistir el golpeteo económico y hasta dónde también los organismos multilaterales en el ámbito económico, como lo es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o bien el Banco Interamericano de Desarrollo, han generado ya un enfoque geopolítico donde, dependiendo del país que pide el préstamo, dependiendo del país que aplique un proyecto, será el país que sí obtenga los beneficios de estos organismos multilaterales, es decir, lo político siempre por encima de lo económico. Y en la siguiente diapositiva vemos cómo esta región tiñe del peor cáncer de toda la vida, al menos yo así lo defino, que es la corrupción.
América Latina y el Caribe, lejos de avanzar, algunas naciones han retrocedido en cuestión del índice de percepción de la corrupción que año con año genera Transparencia Internacional, y que en este mapa podemos ver que es la última edición, donde está teñido de rojo algunos países en prácticamente un rojo marrón, y un rojo intenso, porque la corrupción ha dejado en evidencia no solamente a funcionarios públicos, sino cómo hay empresas que toman y juegan esta nueva dinámica para hacer negocios, como si ya fuera una parte de la cultura, como si ya fuera algo que por default se da por entendido que para poder hacer negocios hay que sobornar. Esto me parece terrible porque lejos de avanzar hemos retrocedido. En la siguiente diapositiva vemos cómo es que el Foro Económico Mundial pone sobre la mesa los riesgos globales, los grandes aristas de los riesgos globales que tienen que ver con las confrontaciones geopolíticas y geoeconómicas, pero también esta afectación en cuestión del medio ambiente y sin duda, pues tantas crisis que afectan. América Latina también se ve afectada, pero de repente pareciera que el diálogo se vive, pareciera que se hacen estos foros, estos encuentros bilaterales o multilaterales, pero eso no se traduce en acciones concretas. Entonces, el propio riesgo de la misma región es que, a pesar de tener la información de los riesgos globales, pareciera que son ajenos a la región, y esto sin duda es una gran amenaza. En la siguiente diapositiva vemos la parte política, es decir, cómo es que hoy América Latina se ha convertido en un campo de batalla, de confrontación entre Estados Unidos y China, pero también entre Estados Unidos y Rusia, donde vemos aquellos gobiernos de izquierda alineados totalmente al gobierno de Xi Jinping, al gobierno de Vladimir Putin, que justamente China y Rusia hicieron una extraordinaria diplomacia de las vacunas, pero que esto se traduce en nuevas alianzas, donde América Latina aporta un gran número relevante en cuestión de votos en asambleas generales o en foros regionales, y donde apenas Estados Unidos voltea otra vez su mirada a América Latina y el Caribe, pero con grandes vacíos ya dejados. Y estos vacíos han sido muy bien aprovechados por China y por Rusia para hacer alianzas en cuestión política y alianzas de cooperación. En la siguiente diapositiva podemos apreciar cómo es que pues cada vez hay menos países que reconocen de manera oficial al gobierno de Taiwán, lo cual sin duda es el gran éxito de China, o como recientemente este año Honduras deja ya de tener relaciones diplomáticas con Taiwán, la rompe y restablece su relación con el gobierno de Xi Jinping. Así es la importancia política de América Latina y el Caribe en nuestra comunidad internacional. Y en la siguiente diapositiva, a manera de reflexiones finales, les puedo comentar que estamos viendo un nuevo escenario. Sin duda, desde mi perspectiva, tenemos que tener muy en cuenta que hay muchas Américas Latinas en América Latina. O sea, no podemos hablar de una región homogénea. Cada vez hay más fracturas, cada vez hay más divisiones entre los propios gobernantes, pero también en términos económicos, sociales y geopolíticos tenemos que visualizar de no poder hablar como una región estándar. Hay muchas realidades al interior de América Latina, sin duda hay hoy, al menos así es desde mi óptica, hay una gran desintegración regional. Se ha venido hablando desde los últimos 60 años de que América Latina buscaba un regionalismo, que buscaba una integración, y se han formado una gran cantidad de tratados de libre comercio de manera bilateral o multilateral, pero en realidad hoy no vemos a América Latina y el Caribe unida. Cada vez la veo mucho más fragmentada, y esto viene a abonar y a utilizar una propuesta que desde hace 2 años y medio yo he venido poniendo en diferentes medios nacionales e internacionales, que es que yo veo una Segunda Guerra Fría 2.0, una confrontación geopolítica, geoestratégica y de tecnología entre Estados Unidos y China, y donde sin duda América Latina y el Caribe juegan un rol importante, preponderante, y aquí es como vemos América Latina pues se suma a esta conversación,
donde Estados Unidos ha dejado de tener esta gran influencia hegemónica que tenía en el pasado, pero que hoy en un mundo multipolar, América Latina refleja esto que estoy comentando. Y en la última diapositiva, me gustaría, por favor, que Mariana nos pudiera apoyar para poder darle clic en el link que está ahí para poder compartirles un video con manera de reflexión final. Puede ser en el link que está ahí abajito, exactamente, por favor. Muchas gracias. Hay que compartir el audio para que se pueda escuchar. Si eres tan amable, Mariana. Gracias. Sabemos que ha afectado a las industrias. La crisis de los contenedores se suma. La crisis de los contenedores se suma a la crisis sanitaria y a la crisis de los chips, que sabemos que ha afectado a las industrias aeroespacial, automotriz, electrónica, entre otras. Se habla de una escasez artificial de los contenedores. ¿Por qué artificial? Porque nuestros contenedores hayan desaparecido, sino que esto es el resultado de una mala distribución de los contenedores, porque cuando salen de China y llegan al puerto de destino, ya no son retornados a China. De ahí la importancia y la necesidad de ser precavidos y, por supuesto, tener una perspectiva para poder operar el 80% del comercio que se mueve a través de las vías marítimas. También hemos venido apoyando la gran afectación en las fábricas y en los puertos derivado a los rebrotes por esta variante Delta, que se da el confinamiento y la apertura de puertos y de fábricas al interior de China. Sin embargo, también la falta de calidad de infraestructura, la escasez de mano de obra calificada y el hecho de que no existe un diálogo verdaderamente cercano entre el sector empresarial y gubernamental en algunos países es que ha generado que apenas hasta ahora, desde que se dieron las alarmas, se esté trabajando 24 horas o 7 días de la semana en algunos pueblos. Las ventas navideñas, por supuesto también celebraciones como fechas de Halloween o el Black Friday en Estados Unidos, ha hecho que se aceleren las operaciones y que de esta manera el gobierno intervenga. Sin embargo, la discusión hoy por hoy debe de ser cómo es que este tema de las cadenas de suministro sea una prioridad en la agenda global. ¿Qué está haciendo la Organización Mundial del Comercio? Me pregunto yo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Aribel. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. Te voy a pedir, Lua, si eres tan amable, de revisar, chequear si hubiese alguna pregunta por parte de los colegas que están online, para dar prioridad a las propuestas que no se hallen en la sala. No sé, Rita. No sé, Rita, si estás presente ahora mismo. Bueno, no hay ninguna pregunta. ¿Perdón? Sí, perdona, Rita, es que no te veíamos. No te veíamos. Gracias, buenos días a todos. Hola Miriam, hola Francisco, hola Regián, Nolte, gracias. Hola Marta, no veo a los últimos que están muy lejos. Bueno, buenos días, una mañana muy interesante. Yo entré un poco tarde, pero escuché a los 3 expositores y que nos sacaron con el tema de UNASUR y con la última presentación, nos sacaron un poco del enfoque que teníamos ayer, aunque hoy también se habló de crisis, pero están más enfocados, creo, hacia los aspectos externos o los aspectos globales de las crisis. Entonces, creo que por ahí podría haber algo así como un hilo conductor de la discusión. No sé, si hay preguntas para empezar, me gustaría escucharlas. Si no, yo propondría... perdón, ¿tienen preguntas? Comiencen entonces.
Sí, vamos a abrir turno de preguntas por si hubiese preguntas en la sala. Yo tengo también algunas cuestiones que plantear. ¿En la sala hay alguna pregunta? Tú tienes una pregunta, me temo que vas a tener que venir aquí a formularla, porque no nos llega el micro. Si eres tan amable, te identificas para el... Olá a todos, bom dia. Bom dia, meu nome é Liz. Desculpa, eu vou falar em português mesmo, pausadamente. A pergunta é simples, desde ontem estamos falando sobre crise, sobre desintegração e sobre todos os aspectos que influenciam a questão de integração e de regionalismo aqui na América Latina. E acho que um dos pontos que mais me deixou intrigada desde ontem é quando falamos sobre institucionalização, há sempre uma sensação de uma resistência, mas existe alguma outra possibilidade para lidar com esses temas fora de pensar em institucionalização? Essa é a pergunta que eu trago. Obrigada. Muy bien, Melissa, muchas gracias. Regiane, te paso el micro. Olá, buenos dias a todos. Muy interesante las ponencias. Yo tengo una pregunta a doutora Aribel sobre la crisis. Hemos hablado mucho de crisis de integración desde el principio de esta semana de regionalismo que empezó el martes. Pero ella trae datos sobre la integración y la pandemia. Hemos visto durante esta semana del regionalismo que algunos contextos muchas veces pueden mejorar o ser un gran incentivo a más integración. Pero incluso porque tuvimos un workshop que habló, una conferencia que habló sobre esto, que la pandemia y otros tipos de crisis, de situaciones pueden impulsionar la integración. Pero vimos que en América Latina no parece que ha pasado eso, o sea, la pandemia no fue suficiente para resultar en más integración. Entonces me gustaría que la doctora Aribel contextualizasse quais seriam os problemas, as questões que mantém acá América Latina em desintegração regional. Muitas gracias. Gracias, Regiane. Yo tengo preguntas para los dos colegas que hicieron la presentación sobre la reactivación de UNASUR y con esa visión que ya ha mencionado Rita y que se agradece después del día de ayer, esa visión de retomar UNASUR, incluso como lo denominaba Carlos, inexorable. Pero la cuestión está en que, bueno, el debate se centra en cuáles serían las motivaciones para la reactivación de UNASUR y en qué medida supone una prioridad para los Estados miembros, particularmente si tenemos en cuenta de que hay también otros esquemas regionales que también estarían demandando atención, ¿no? Y que también están viviendo situaciones críticas. Esa es un poco la cuestión que nos sugiere discusiones, ¿no? Y luego también cómo hacerlo, cuáles serían los aprendizajes de estos años después de ese colapso y si, por ejemplo, habría que revisar cuestiones relacionadas con el acuerdo constitutivo o si habría que promover algún tipo de reformas institucionales. Esas son algunas de las observaciones que me gustaría hacerle a los ponentes sobre UNASUR. Y para la doctora Aribel, aprovechando que tenemos la oportunidad de contar con la presencia de una colega mexicana,
por desgracia se prodigan ustedes poco en los seminarios académicos sobre regionalismo e integración, y por ahí quería aprovechar para preguntarle cuál es el papel que juega o debería jugar México en el regionalismo latinoamericano, porque estamos deseosos de tener información que podamos analizar al respecto. No nos llegan muchas narrativas sobre qué se piensa en México sobre el regionalismo, qué piensan las distintas comunidades epistémicas, por ejemplo, los académicos, pero si usted nos puede hacer llegar también alguna otra percepción por parte de sectores profesionales, de empresarios, pues siempre son bienvenidos, ¿no? Para poder tener algo más de información acerca de cómo se ve el regionalismo y la integración desde México. Esa sería un poco mi pregunta, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más desde la sala. Lua, ¿tú tienes pregunta? Adelante. Buen día a todos. Mi nombre es Luan. Me gustaría oír de ustedes sobre crisis también, pero no es nuestro primer momento de crisis. Tenemos en los 80 la deuda, las crisis neoliberales de los 90. Entonces, ¿cuál es la diferencia para hoy, comparando estas crisis? O lo que podemos pensar, ya que tenemos tantas crisis en el pasado, ¿cómo podemos pensar ese pasado para imaginar el futuro? Muy bien, muchas gracias, Lua. Bueno, pues abrimos la fase de respuesta. Disponemos, salvo error por mi parte, disponemos de 15 minutos, hasta 15 minutos, teniendo en cuenta que he otorgado 5 minutos más, que fueron los que perdimos al inicio. Así que disponemos de 15 minutos. No sé quiénes de los ponentes quieren comenzar por la respuesta. Carlos, sí que permítanme que les recuerde, y esto es obligatorio para todos, permítanme que les recuerde que en las respuestas les voy a pedir que sean lo más concisos posibles, para que tenga todo el mundo oportunidad de presentar sus apreciaciones. Gracias. Carlos, adelante. Bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos los organizadores y a los participantes en especial del día de hoy del panel y de los que están presentes. Yo creo que tomando la década que va de 2010 a 2019 en el siglo XXI, y teniendo en cuenta los avances y retrocesos que hubo en el proceso de integración hasta el presente, observamos que hay un contexto difuso, errante, inconcluso y cambiante, sobre todo vinculado a una estrecha vinculación epocal y sobre todo también con un excesivo intervencionismo, sobre todo estadounidense, después de la clausura del ALCA en el 2005 en Mar del Plata, tanto en los asuntos domésticos de los países. Yo me voy a constreñir a Sudamérica, porque el tema de UNASUR es eminentemente sudamericano, tanto en los temas domésticos como en los temas regionales de las naciones sudamericanas. Por su parte, yo creo que aquí hay que tener en cuenta que, sobre todo desde hace más de 100 años, Estados Unidos viene bregando por
una idea de panamericanismo y sobre todo a partir de la iniciativa de Bush padre con la iniciativa para las Américas, luego hundido ese proceso, entre comillas, lo de hundido, en Mar del Plata. La integración latinoamericana y sobre todo los dos procesos que son LACAN y Mercosur no han terminado de concretarse y de afianzarse, sobre todo por los distintos gobiernos que hubo, y hablo de gobiernos, no de los estados, y sobre todo el tema que tiene que ver con las ideas que tenían de la integración y cómo concebían mayoritariamente a la integración en nuestra región y para nuestra región, con una mirada eminentemente económica, comercial, financiera. Sobre todo los últimos gobiernos, no tanto el último de Fernández en Argentina y el de Lula, sino más bien me hablo de Macri, Bolsonaro, Brasil, que serían en el caso de Mercosur los dos estados pilares. No desconozco la importancia que tienen Paraguay y Uruguay, pero se relativiza con referencia a lo que es la relación argentino-brasileña. Por otro lado, creo que, como dije antes, es tanto inexorable que se vuelva a replantear UNASUR. Ahora, UNASUR se la tiene que replantear con una voluntad que tiene que superar mínimamente la estrechez ideológica de si se es de un gobierno o de otro tinte ideológico, y por otro lado, mejorar el tema de la burocracia que tienen estas organizaciones y esquemas de integración. Porque a partir de lo que fue la parálisis de no poder llegar a concretar una sucesión del secretariado general, empezó todo un proceso creciente de desarticulación hasta llegar con la salida de los estados con la conformación posterior de Prosur. Por otro lado, como dije en mi parte final, la creación de la Alianza del Pacífico con una mirada muy neoliberal en su política y la búsqueda de un comercio con el Asia-Pacífico también fracturó a la UNASUR, en parte que buscaba mejorar las condiciones. Y también tengamos en cuenta que UNASUR no era una mirada eminentemente comercialista, sino que tenía una mirada más bien enfocada en lo político, de infraestructura, medioambiental, como hubo problemas en su momento en el caso del TIFNI de Bolivia, en donde participó UNASUR. Y sobre todo lo que yo creo que hay que rescatar es que UNASUR tiene que volver a tener un gran consenso sobre los valores fundamentales de una comunidad de estados para lograr una mayor integración regional. Y este es un consenso que lo tienen que conseguir los países. Para ello requiere ahondar en el proceso de creación de ciudadanía regional. Para ello requiere de un etos regional cultural, y que eso es muy importante. Dejo ahí, después si quieren agrego más, pero creo que por ahí estarían las motivaciones y creo que ahí es donde tienen que apuntar los gobiernos de la región, en el caso de UNASUR. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Luis Fernando, adelante. Gracias, Francisco. Nosotros podemos, digamos, atar algunas de las preguntas como para generar una gran respuesta. Pues al principio, bueno, yo sugiero, digamos, mi recomendación es quienes aún no hayan abordado los textos del profesor Nolte junto con el profesor Víctor Mijares, de UNASUR and Eclectic Analytical Perspective of its Disintegration, es fundamental, digamos, aproximarnos a esto y obviamente reiterar la lectura del profesor Santos Carrillo que habla de las 3 crisis de resultados, de expectativas y de modelo, porque nos facilita entender a profundidad el tema de las crisis. Yo en realidad creo, después de revisar toda la información en torno a cómo UNASUR se constituye, funciona y fracasa hasta hoy, es fundamental el asunto de entender las políticas exteriores de Sudamérica. Yo diría de América Latina, pero fundamental las políticas exteriores de Sudamérica, en tanto la participación en UNASUR forzó
que las políticas exteriores fuesen convergentes. Y en Sudamérica esto no se logró fácil. No obstante, hubo 12 estados desde sus gobiernos que acordaron comprometerse con la organización. Yo creo que es el punto fundamental, pero también eso se combina con las externalidades, con las crisis sistémicas, con asuntos que se salen de la región. Yo hice referencia a una crisis de 2008 financiera, económica, global, de gran impacto, que a 2019 no se había superado, a 2020 no se había salido de ella y llegó la pandemia. Entonces, esas externalidades cuentan y cuando se combina, por ejemplo, el tema de la sumatoria de las políticas exteriores poco convergentes, bastante presidencialistas en la región, y las externalidades, pues entonces se llega a un escenario que es por decirlo menos, crítico y por ende, pues de crisis, valga redundar. Pero ¿qué motiva que UNASUR resurja? ¿Qué motiva que haya instituciones, incluso si no es UNASUR, que haya instituciones que puedan de una u otra manera suplir su propuesta? Yo lo resumo en una palabra y va a sonar muy curioso y quizá poco comprensible antes de que lo detalle, y es pensar en la sostenibilidad. La sostenibilidad con las tres ramas que involucra, es decir, lo económico, lo social y, por supuesto, lo ambiental, porque es esencialmente la razón por la cual los gobiernos tienen que trazar hojas de ruta de hoy no de hoy en adelante, pero que las debieron trazar de atrás, incluso hacia adelante, a principios de este siglo. En ese sentido, mi consideración es que el tratado constitutivo de UNASUR es un tratado neutro, es un tratado, yo voy a decir una palabra muy curiosa, pero es un tratado bonito, un tratado que a todas luces es bien pensado, que lo que procuró fue involucrar a los gobiernos de Sudamérica en función de sus objetivos comunes, que sí tiene un componente económico y comercial, que tiene un componente de infraestructura en todo sentido, un tema de integración, etcétera, etcétera, y que le apuntó a la defensa, el tratado constitutivo le apuntó a la defensa de tres aspectos que son fundamentales: los temas técnicos, los temas económicos desde el comercio, pensando en que CAN y Mercosur podían interactuar o dialogar, no obstante, pues no estuviese con un objetivo planteado, y el tema de la democracia y el tema de la defensa de los derechos humanos. Esto generó dificultades para algunos gobiernos que no estaban tan comprometidos en esas áreas, genera problemas para gobiernos que no tienen el tema de la sostenibilidad, que tiene que ser digamos, una hoja de ruta en no solo UNASUR como organización, si se mantiene, digamos, si se habla de un relanzamiento de la misma, pero de cualquier otro proyecto que se plantea a futuro. Y esto pues no es nuevo, esto lo hemos escuchado en muchas partes y creo que es fundamental. Pero ese tratado constitutivo sí tiene un problema, y lo mencionaba previamente en mi intervención, y es la cláusula del consenso. Tomar decisiones por consenso es muy complejo, en tanto no puede haber una sola oposición. Digamos que tiene que haber una aceptación incluso implícita en el ejercicio de tomar una decisión. Y eso que estamos hablando de solo 12 gobiernos, pero tomar decisiones por consenso debiera ser un asunto que se deba modificar en el tratado constitutivo si es que UNASUR se va a relanzar. Sería como la aproximación que sugiero. No obstante, hay que contar con las externalidades, con las crisis que llegan desde afuera, con los fenómenos que impactan desde afuera. Solo basta recordar que esa crisis que menciono impactó profundamente el tema del boom de los commodities, y eso por supuesto generó entonces que muchos de los gobiernos latinoamericanos se vieran en aprietos para financiar su funcionamiento como estados. Entonces yo lo dejo ahí como para no alargarme, pero pondría, digamos, esos aspectos en mi respuesta. Gracias, Luis Fernando. Aribel. Buen día. Respondiendo a la primera pregunta, me parece que qué es lo que sostiene la parte que sí responde a la integración regional, a pesar de que estamos viendo una desintegración. Mi perspectiva es que la sostiene la vecindad, que al compartir fronteras compartimos problemas y hay que buscar soluciones. Nos sostienen los lazos históricos, nos sostienen las afinidades culturales. De hecho, ahorita me encuentro en Guatemala y es sumamente enriquecedor ver cómo acá en la Antigua
lo que venden en el mercado de artesanías es tan parecido a lo que uno puede encontrar de artesanías en México, en Perú, en Ecuador. O sea, hay una gran riqueza cultural que son grandes lazos, que eso nada los puede romper. Nos sostiene el hecho de que varios países tienen un gran comercio intra-regional, y eso sin duda va a continuar, eso nada los podrá romper. Con respecto a la pregunta tuya, Francisco, que me pareció muy pertinente, de cuál es este rol de México que busca jugar en este concierto regional, te puedo decir que desde lo que vemos en México, es que México, en la actual administración, que acaba el año que entra, buscó tomar este rol de gran hermano, buscó jalar a la región, cobijándola, en esta región teñida de tonos pues tan violetas, magentas, pero rojos también en cuestión de las ideologías políticas, donde llegó a México por primera vez un gobierno de izquierda, un presidente populista, pues entonces quiso cobijar a estos países que pareciera desde México, desde la visión de este gobierno, que están descobijados por, sobre todo por una imposición de política exterior hacia una imposición de política interior por parte de Washington. Entonces, en algunos ámbitos lo logró, sobre todo con la diplomacia de las vacunas, pero en los últimos años hemos sido muy críticos de nuestro gobierno en cuestión de política exterior, donde vemos que no ha sido asertivo el gobierno mexicano con respecto a aquellos gobiernos con los que no es afín el gobierno. O sea, pareciera que en lugar de tener una política de Estado, pues depende de cómo amanece el inquilino del Palacio Nacional en México, y entonces estamos viendo que abonado a esta visión anti-estadounidense, ha abonado sobre todo a tener choques diplomáticos con Panamá, con Bolivia y con Perú. Ha abonado a que pues ahorita está detenido el mecanismo de la Alianza del Pacífico porque no quiere transferirle la presidencia pro tempore al gobierno de Perú, un gobierno que desde la visión del gobierno mexicano pues no es legítimo. Entonces estamos entrando en conflictos diplomáticos que desde mi visión son innecesarios y que lejos de sumar restan. Y me parece que lo que estamos viviendo actualmente en esta coyuntura en la que el gobierno de México cree que todo lo que huele a gobiernos de derecha no es lo correcto, entonces ahí el gobierno de México está violando el derecho internacional al tener injerencia en asuntos domésticos. Entonces esto a la vez ha dividido también la opinión pública en México, y con la llegada de la nueva canciller a México, pareciera que entonces esto nos da una bocanada de oxígeno, de decir, ojalá a la nueva canciller, que es una mujer, Alicia Bárcena, que estuvo a cargo de la Secretaría General de la CEPAL, que conoce muy bien la región de América Latina y el Caribe. Creemos que con la llegada ahora de ella, como la nueva ministra de Relaciones Exteriores en México, pudiéramos tener un nuevo panorama mucho más tranquilo y con una política exterior mucho más de hermandad y alejarse de la confrontación. Eso es lo que queremos ver, es lo que creemos, pero no tenemos la certeza de hasta dónde ella tendrá campo de acción y de maniobra en cuestión de la política exterior para poder calmar las aguas con estas confrontaciones que acabo de mencionar. Obrigado. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiere añadir algo más. Damos entonces por cerrada la mesa. Muchas gracias a los ponentes por vuestro esfuerzo, por la espera al principio, por la disciplina y bueno, seguimos viéndonos por estos espacios del regionalismo. Cerramos. Gracias. Muchas gracias. Muy amables. Hasta la próxima. Chao.